Hola, soy Ricardo Prado Amaya, artista plástico y desde hace más de 10 años he venido trabajando en la técnica del grabado. Bueno, este campo de acción me ha interesado mucho porque es muy enriquecedor a nivel del manejo de materiales y uno, por ejemplo, como artista busca la manera de generar diálogos o conexiones con diferentes materiales para que se generen diversas campos visuales entre la técnica, el concepto, la idea que se quiere llevar a cabo. En este caso, para el proyecto que estoy trabajando con mi esposa, que es un libro de artista titulado Impermanencias, nos interesó mucho trabajar la técnica de la litografía en piedra. Un libro de artista es una obra muy personal, muy subjetiva. Bueno, esta se puede trabajar a nivel individual o en grupo. ¿En qué consiste? Tiene que haber un tema o una idea en la cual se desarrolla una investigación. Lo rico de esta técnica es que se pueden fusionar diferentes técnicas de grabado. Puede funcionarse la litografía, el agua fuerte, el agua tinta, punta seca. También puede funcionar muy bien lo que es la silografía, el linóleo, y de ahí buscar las imágenes que sean más acordes a lo que se quiera llevar a cabo. Técnicas, vuelvo y repito, pueden variarse de acuerdo a lo que se quiera llevar a cabo, pero hay que tener en cuenta que la idea o temática tiene que engranarse muy bien con la composición de la imagen, el texto, el ensamble de la caja, si se quiere estructurar la idea de la configuración, digamos en mi punto de vista, que puede ser hasta más escultórica, y que hay un juego visual muy rico, tanto táctil, bueno, tengo que fusionar lo táctil y lo visual, que se engrane muy bien. Bueno, un libro de artista es una obra muy personal, muy íntima, y a lo que me refiero con esto es que rompe totalmente con los esquemas o cajas establecidas de diseño de composición que se establecen dentro de una editorial. A partir de allí, por ser una obra muy íntima, muy personal, se pueden establecer muchos formatos o formas creativas de llevar a cabo una obra de libro de artista. En este caso, pues consideramos la obra de Marcel Duchamp, que se llama La Caja Verde, o hay obras también de libros de artistas que son tan pequeñas que son 1 centímetro cuadrado. Digamos que ahí en esa parte ya la imaginación se dispara muchísimo y desde luego tiene que haber un concepto que se establezca y una técnica para que haya un diálogo entre lo que se quiere establecer entre el espectador. A nivel histórico no se ha establecido una fecha exacta o concreta de cuándo surgió el libro de artista. Pero bueno, si nos remontamos un poco hacia la historia, miremos el arte prehistórico. Ahí ya empieza el ser humano a hacer sus primeras manifestaciones con lo que es los petroglifos y los pictogramas en paredes rocosas o en las cuevas. Después, si saltamos un poco más en la historia, miremos los papiros que se han encontrado en la cultura egipcia. Y saltando un poco más, vamos hacia el año 1934 con la caja verde de Marcel Duchamp, que ahí digamos puede ser un punto crucial o importante para el concepto del libro de artista. Ya en los años 1960 nace lo que es la corriente del conceptualismo. Tenemos al artista Edward Rucha, norteamericano, y después tenemos al artista Dieter Roch en Europa. Y miramos también lo que fue la importancia de Picasso, que no lo podemos dejar de lado, porque él a lo largo de su carrera artística realizó 150 libros de artista. Para retomar un poco la historia de la litografía, esta nos vamos a remontar hacia el año 1796 y para ser muy breves sin extensiones, voy a poner a Alois Senefelder, quien le interesó la técnica, y lo más curioso de esto
es que a él le interesaba un método para lo que fue grabar o conservar partituras y textos, de lo cual obviamente él desarrolló la técnica y a partir de ahí ya muchos artistas lo tomaron como referente en su investigación para llevar a cabo este proceso y evolucionarlo. Bueno, desafortunadamente si ponemos la mirada en América Latina no hay mucha información. Se han encontrado algunos artistas que sí han trabajado el libro de artista, como en países como Cuba, Chile, Colombia, Argentina, desde la década de los 70. Mi nombre es Janes Vargas, yo soy fotógrafa y escritora y una de las autoras del libro de artista Impermanencias. Este libro es un proyecto que desarrollamos junto a Ricardo y en el cual fusionamos nuestros talentos en las diferentes áreas artísticas, en este caso la poesía, la fotografía y la gráfica. Es un proyecto artístico donde fusionamos nuestros talentos y donde le hemos apostado a construir un proyecto conjunto donde mezclamos la vida, los sentires, el amor y la ilusión de seguir construyendo un camino creativo. El libro está compuesto por 9 poemas de mi autoría que estuve escribiendo entre los años 2016 y 2017. Arranca con un poema que se titula Abrí la ventana y culmina con uno titulado Silencios. Es un proceso poético en donde se experimentan altos y bajos, alegrías y tristezas, confrontaciones con la vida, con la muerte, una catarsis frente a lo que implican las ataduras que nos imponemos en nuestra vida y lo más importante es un proceso de encuentro con mi propia voz. Luego de que estuvo escrita la serie, Ricardo y yo lo que hicimos con los poemas fue convertirlos en fotografías. Siendo consecuentes con el tema de la impermanencia y del cambio, cada poema fue convertido en una fotografía que posteriormente fueron intervenidas en Photoshop con dibujos y manchas de Ricardo. Entonces hicimos un juego entre lo análogo y lo digital para generar un proceso poético y visual mucho más contundente. Después de que hicimos esta serie de transformaciones de las fotografías, nos sentamos Ricardo y yo a hablar cuál sería la técnica como más coherente con el concepto de la impermanencia y fue ahí cuando decidimos que todos estos contenidos serían trabajados en grabado y específicamente en la técnica de litografía. Aquí en este caso, para el libro que he trabajado con mi esposa, titulado Impermanencias, escogimos la técnica de la litografía. ¿Por qué? Es una técnica que es muy bella en el sentido que cuando las imágenes ya están en la piedra y se ha hecho el proceso de estampación y vuelve y se requiere del uso de las piedras, estas tienen que borrarse, en el sentido que se pone cara contra cara y se empieza a hacer una fricción para que vaya desapareciendo la imagen. Ahí en ese punto o en esa acción que se realiza es donde está el punto de conexión con el concepto de impermanencias. ¿Impermanencias qué es? Es una metáfora a lo que es el transcurso de la vida. Es una metáfora hacia lo que son los instantes que son efímeros y que todo va surgiendo, todo va pasando, todo está en continuo movimiento y de algún punto clave o algo, siempre la existencia de la vida va a tener unos parámetros en los cuales se nace, muere en sentido metafórico, porque hablemoslo así, impermanencias es cómo a través del proceso que uno tiene de vida, qué es lo que hace uno acá, qué es lo que es la existencia y cómo impermanencias captura un pedacito de ese tiempo emocional para hacernos hablar de uno mismo en esta vida y cómo sacar a flote ese ser interior que uno tiene. Para este proceso del libro de artista Impermanencias se trabajaron fue las imágenes. Cada poema tiene su imagen. Desde luego se hacía una selección muy minuciosa qué imagen era la más puntual o la más acorde
para llevarla a trabajar en esta técnica. En primera instancia lo que hice fue trabajar las manchas para que hubiera una conexión con lo que se establece el concepto del libro. Se hacen primero las manchas, lo que son entre los amarillos y amarillos naranjas. Después se utiliza otra piedra para trabajar la superposición por color y ya se trabajan lo que eran los rojos y digamos unos rojos casi hacia los marrones, para que diera como esa sensación de desgaste del transcurrir del tiempo. Y después se trabajaba ya la técnica de la fotolitografía, que es la última imagen que va por superposición para que se establezca ese diálogo de lo que nos interesa mucho en esta obra. Y hay un diálogo, vuelvo y repito, en el sentido de lo que es tanto táctil como visual, y que el espectador tenga una idea muy personal y una lectura de lo que a él le pueda generar o las sensaciones que él tenga a partir de cada poema y cada imagen. Los poemas se trabajaron, digamos, los textos, los escribía en la piedra, letra por letra, luego se hacía el procedimiento de acidulado para luego, obviamente, proceder a la estampación y que estuviera acorde en el juego y movimiento de palabras, porque no va a ser un texto que se lea convencionalmente, que se lee de izquierda a derecha, sino que va a tener diferentes formas que ésta se pueda leer, dándole movimiento al libro. Las letras, hay unas más grandes, otras más pequeñitas, en sentido horizontal, vertical. Se puede empezar de leer de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha o en forma circular. A mi punto de vista, yo considero el grabado y desde luego la técnica que estamos trabajando, que es la litografía, muy de alquimia. ¿Por qué? Porque la riqueza que se da con el juego de la piedra, los insumos químicos, ya cuando uno tiene la imagen realizada sobre la piedra, se procede a aplicarle una capa o una película de goma arábiga y en una porción muy pequeña de goma arábiga se ponen goticas de lo que es ácido nítrico, ácido fosfórico y ácido tánico, y se empieza a ponerle a la superficie de la piedra goticas y se establecen por 9 minutos. Pasan los 9 minutos, se establecen o se le aplican más goticas, pasan 7 minutos, después de los 7 minutos vuelve y se le aplica la última fase, que es por goticas, y se establecen 5 minutos para dar un total entre 21 y 22 minutos que los ácidos actúen. Luego, con una rasqueta se le quita todo el exceso de goma arábiga, se ventila muy bien para generar una película muy mínima de goma, y después se le pone talco, se tapa y se deja en reserva para que los mismos químicos, los mismos ácidos vayan actuando sobre la imagen, que esta imagen es trabajada con unos lápices especiales que son hechos a base de grasa animal y negro de humo, porque esta actúa de manera muy eficaz entre las tres partes: el ácido, la piedra y el pigmento del dibujo. Entonces se establecen por un tiempo de unas 24 horas como mínimo para que se pueda llevar a cabo la estampación. Para el proceso de la estampación, ya estando lista la piedra, de acuerdo ya a todo el proceso de acidulado que se le dio, se instala la piedra aquí en una de las prensas que tengo atrás mío y se empieza un proceso de entintado, y aparte, teniendo el papel listo, se moja sutilmente. Se le da que tiene que tener un equilibrio de humedad del papel, se le escurre el exceso con una esponja y luego se pasa y se instala sobre la superficie de la piedra y se procede hacia su estampación para que salga la imagen. En este proyecto reflexionamos sobre la impermanencia, es decir, en lo efímera y cambiante que es la vida,
en cómo si no aceptamos todos los cambios que nos ocurren, pues vamos a sufrir, vamos a generar impactos en nuestra vida. Entonces yo creo que el libro es una ventana de entrada a una reflexión muy importante, que es aceptar la vida con sus luces y sus oscuridades, porque realmente en eso consiste la vida, en eso consiste el transitar por este camino y en eso consiste el conectarnos con la vida que nos rodea. El libro está completamente escrito a mano, porque buscábamos reivindicar la magia que implica conectarse nuevamente con la palabra. Lastimosamente, pues por los aparatos electrónicos hemos olvidado lo que implica escribir, lo que simboliza cada palabra, el significado profundo de cada una de ellas. Entonces creo que a veces decimos las palabras por decirlas, pero no vemos la carga de sentido que cada una de ellas tiene. Entonces por eso todo está escrito a mano, desde la portada hasta el último de los poemas, porque queremos volver a la esencia de la palabra, queremos volver a la poética de cada palabra y a que cada uno de nosotros le dé valor a lo que dice, porque cada cosa que dice tiene una fuerza muy importante y un impacto en nuestra vida y en la vida de los demás. Para el proceso técnico de ensamble del libro se realizó una caja en madera en la cual desde luego se sigue trabajando el concepto de la ventana y también se va a trabajar el concepto de la flor de loto. Uno, ¿por qué me interesa el concepto de la ventana? Porque fue el ensamble con una lupa y a nivel metafórico la lupa es como mirar de una manera muy cautelosa o como mirar, digamos, de una manera interior ese ser sensible que tenemos y que muchas veces nos olvidamos que está en nosotros mismos. La lupa también representa el escudriñamiento muy cauteloso de cómo es la vida, ¿no? De cómo fluye, de cómo surge, de cómo ir trascendiendo en un parámetro que muchas veces consideramos que puede ser muy tormentoso, pero que hay partes en las cuales poquito a poco podemos ir inspeccionando más a fondo y ir depurando y diluyendo muchos tormentos que se nos han presentado en nuestra vida para ir cultivando, digamos, ese ser que siempre me ha interesado a mí de una manera espiritual o de una manera más mística y mítica. Y también me interesa mucho el concepto de la flor de loto. Para los que han visto la flor de loto, esta surge del barro, del lodo, de los charcos y surge de una manera muy bella en la cual ella abre y muestra toda su belleza y todo su esplendor. Puedo surgir también ahí que como de ese dolor, de ese sufrimiento de surgir del oscuro, de la greda, del barro, de un pantano que es muy contaminado por muchas descomposiciones que hay, siempre saca su fuerza y muestra su belleza. A nivel interior se forma una riqueza visual en donde yo abro el libro y puedo apreciar de una manera muy bella lo que es el texto del poema, y ese texto tiene una ventanita que invita a mirar de una manera muy personal y por curiosidad a seguir abriendo el libro para que muestre las imágenes de una manera mucho más contundente, y hay un diálogo entre lo que es la ventana, el poema y la litografía. También me interesa mucho que se mantenga el concepto de la flor de loto. La flor de loto es una piecita que se realizó en fundición con cobre. También, para mi punto de vista, es una metáfora. Esta es una flor que nace con mucho esfuerzo del fango, del lodo, y al ir surgiendo poco a poco se va abriendo y muestra toda su belleza y todo su esplendor. ¿Y por qué el cobre? El cobre, para mi punto de vista, siempre ha simbolizado lo que es la energía, el poder, lo místico, lo mítico, y muchas culturas han venido trabajando también
el cobre como una forma de poder y de energía. Lo que nos interesó mucho para este proyecto fue ensamblar el libro dentro de una caja de madera. Desde luego, ese fue un reto muy grande, conseguir una madera que fuera ya maltratada por el tiempo, que tuviera una lectura por aquellos, digamos, sufrimientos que tiene la madera, y ahí es donde está también el punto de equilibrio con el diálogo, para que, digamos, no sea una caja nueva, la madera, una caja que sea bonita, no, sino que esta tenga un trayecto de desgaste, de acabado por el tiempo, por el agua, la lluvia, que es lo que me interesa en este caso, para que haya un diálogo y una conexión mucho más rica a nivel conceptual. El libro busca reivindicar la poética en toda su esencia. Como comentaba anteriormente, todos los poemas se han convertido en fotografías, en grabados, en dibujos. Ha sido una metáfora continua de cambio y transformación. Entonces considero que el libro en sí, todo su diseño, producción, ha sido un acto poético en todo su conjunto. Lo poético se ha subvalorado socialmente, y lo que buscamos con el libro de Artista Impermanencias es reivindicar esta poética como la esencia de la vida misma. Creo que estamos en una coyuntura de la vida donde todos debemos volvernos a nosotros mismos, vernos desde el interior, replantear nuestras acciones y volcarnos hacia los demás en nuestra mejor versión. Bueno, este proceso del libro de Artista en Permanencias fue muy importante para mí en el sentido que me hizo reivindicar más el concepto de la vida, el concepto de la existencia y de por qué estamos, a mi punto de vista, transitando en esta dimensión. Y a pesar de todo lo que ha sucedido, todas las situaciones que se han enfrentado, siempre hay que tener presente que la vida es para vivirla de una manera tranquila. Hay que vivir en armonía con los seres que uno ama, compartiendo cada momento, cada instante, y eso es lo que se mantiene dentro del ser interior que uno lleva, como lo había mencionado anteriormente, ese ser que siempre muchas veces lo mantenemos oculto. Aquí con Impermanencias me lo hacía reivindicar en el momento cuando yo dibujaba, cuando trabajaba en la piedra, cuando estampaba, y me sentía, digamos, más vivo y más alegre, porque estaba haciendo algo de lo que a mí me gusta, y siempre he sido enamorado de lo que es la gráfica. Y obviamente el acto creativo, a partir de aquí, pues surgirán otros proyectos en los cuales se seguirá trabajando el concepto de la vida, la existencia, el respeto a la naturaleza, y hay que siempre ser tranquilo. Para mí ha sido un proceso muy importante, primero porque me permitió reencontrarme con mis dos grandes pasiones, que son la poesía y la fotografía, y porque me permitió trabajar de manera conjunta con mi esposo en un proyecto creativo donde los dos fusionamos nuestros talentos. Creo que eso es muy importante, que aprendamos a trabajar en equipo, que aprendamos que cuando sumamos fuerzas tenemos mucho más impacto, hacemos cosas más creativas, más poéticas. Entonces creo que esa fusión de saberes ha sido una de las grandes riquezas de este proyecto. Además, también me ha permitido reencontrarme conmigo misma, con una nueva mirada de la vida, con una aceptación de todos los cambios que ocurren y seguirán ocurriendo a lo largo de mi vida, y esto creo que me va a permitir generar momentos de mayor tranquilidad mental. Bueno, algo que quería añadir también es, a colación de lo que dijo mi esposa, es que siempre se ha llevado la tendencia hacia el concepto de yo y lo mío, o lo mío y yo, pero nunca se ha
pensado siempre que hay unas posibilidades muy ricas, las que trabajando en equipo o en pareja, que pareja para mi punto de vista es ir al mismo nivel, en donde si mi esposa tiene un conocimiento, yo tengo otro conocimiento, los unimos, los fusionamos y así podemos evolucionar de una manera muy mágica y creativa. El ser humano tiene que aprender a trabajar en equipo. Si no trabaja en equipo, a mi punto de vista, no se logra nada. Y eso es impermanencias, es mantener un equilibrio tanto con uno mismo y con el acto mismo de la vida. Es mantenerse en constante vigilancia entre por qué estamos aquí y que si todo es impermanente, cada pedacito de tiempo emocional que nosotros vivimos es el que se debe mantener encapsulado a través del largo de nuestra vida o del recorrido que uno hace por esta vida. A lo largo de todo el proceso de diseño, producción, hemos vivido lo que es la impermanencia. Han sido cambios no solo a nivel del proyecto, sino también a nivel de nuestra vida personal. Entonces creo que el libro en sí mismo todo el tiempo nos ha hablado de lo que es aceptar la vida, sus cambios, cómo fluyen en el día a día. Creo que ha sido la mejor manera de mostrarnos que la vida cambia con cada respiración. Claro. Y por más doloroso que haya en situaciones o por más sufrimiento, hay que saberlo aceptar, porque de alguna u otra manera son altibajos que uno lleva. Desde luego, vuelvo y repito, la impermanencia. Muchas veces pueden ver momentos felices, amargos, dulces, nostálgicos, y ahí es donde fluye la impermanencia.